Muy buenas tardes, cordial saludo para todos. Con relación a la guía de aprendizaje, nos correspondió un video exposición práctica con relación al procesamiento y gráfica de datos y análisis de resultados. Pertenezco al programa Tecnología en Gestión Eficiente de la Energía y la persona que nos acompaña en este proceso formativo es el señor instructor Jesús Felipe Gómez. ¿Y quién les habla? El aprendiz Ismael Enrique Carreño Quero. Bienvenidos. Primero, empezamos con una pequeña introducción. El análisis de datos es un proceso fundamental en cualquier actividad técnica, científica o empresarial, ya que permite transformar información en conocimiento útil para la toma de decisiones. En este video se representan y explican las diferentes técnicas de procesamiento de datos, los métodos de representación gráfica más utilizados y las técnicas de análisis de resultados. Todo esto con el fin de comprender cómo estos elementos se articulan entre sí dentro de un proceso técnico o investigativo. En el segundo, encontramos las técnicas de procesamiento de datos. El procesamiento de datos comprende todas las acciones necesarias para preparar la información antes de analizarla. Entre las técnicas más importantes se encuentra 2.1, la recolección de datos. Es el proceso inicial mediante el cual se obtiene información de fuentes primarias, entre ellas observación, mediciones, sensores, encuestas, o secundarias, bases de datos, reportes, documentos técnicos. El objetivo, garantizar que los datos sean confiables, suficientes y pertinentes. En el 2.2 encontramos la depuración o limpieza de datos, que consiste en identificar y corregir errores, eliminar valores faltantes o duplicados y ajustar datos inconsistentes. En el 2.3, la codificación es el proceso de transformar información cualitativa en datos numéricos o categorías que puedan ser procesados. En el 2.4 encontramos un ítem muy importante que me llamó mucho la atención durante esta investigación, la tabulación, que implica organizar los datos en tablas o matrices para facilitar su comprensión y análisis. El objetivo, presentar la información de manera ordenada y accesible. Y el 2.5, perdón, la normalización. Consiste en llevar los datos a una misma escala, especialmente cuando provienen de diferentes fuentes o unidades. Y la aplicación, muy útil en comparaciones, correlaciones y algoritmos matemáticos. Ahora el 2.6, cálculos de estadísticos básicos, que permite resumir grandes conjuntos de datos, que entre ellos incluye promedio, media, máximo y mínimo, varianza, desviación estándar, mediana y moda. El objetivo, conocer tendencias generales y la dispersión de los datos. El tercero, un tema súper importante, las diferentes técnicas de representación gráfica. Como ustedes pueden visualizar en las diapositivas encontramos la gráfica de líneas, la gráfica de barras y la gráfica circular o de pastel. Dentro de la gráfica de líneas nos permite representar el comportamiento de una variable a través del tiempo. La gráfica de barras nos permite comparar valores entre categorías o periodos específicos. Y la gráfica circular o de pastel muestra la distribución porcentual de un conjunto de datos. Ahora seguimos. Dentro de las diferentes técnicas de representación gráfica encontramos el histograma, el 3.5 el diagrama de dispersión y el 3.6 gráfica de cajas. En el histograma representa la frecuencia de aparición de rangos de valores, como se puede apreciar en la imagen. En el 3.5 el diagrama de dispersión permite comparar dos variables y visualizar si existe una relación entre ellas. Súper importante. Y el gráfico de cajas, resume la dispersión mediante cuartiles, mediana y valores atípicos. Cuarto, técnicas de análisis de resultados. Una vez procesados y graficados todos estos datos, se realiza el análisis, que consiste en interpretar el significado real de la información. Entre ellos encontramos un análisis descriptivo, que nos permite describir el comportamiento general de los datos sin sacar conclusiones causales. Entre ellas
encontramos que se incluyen medidas de tendencia central, rangos, variabilidad y observación visual de gráficas. Y en el 4.2 encontramos un análisis comparativo que nos permite comparar dos o más periodos, grupos o variables. Ejemplo, comparar el consumo energético entre meses. En el 4.3, análisis de tendencias. Identifica patrones crecientes, decrecientes o estables a lo largo del tiempo. El ejemplo que podemos ver si los datos aumentan progresivamente. En el 4.4 encontramos el análisis de correlación, que nos determina si dos variables tienen relación. Se expresa mediante el coeficiente de correlación. En el 4.5 encontramos también la interpretación cualitativa, que consiste en explicar los resultados en un contexto real, considerando causas, efectos y posibles soluciones. Un ejemplo súper importante y práctico. Si el consumo aumenta, ¿por qué la producción incrementó? Después de toda esta charla, es importante traer a colación la presentación de un caso real con relación al procesamiento, graficación y análisis de datos del consumo energético en la empresa Tecno Andes. La empresa Tecno Andes, dedicada a la fabricación de componentes electrónicos, decidió evaluar su consumo energético mensual durante un año, con el fin de identificar patrones, detectar consumos anormales y proponer estrategias de ahorro. Para ello, se implementaron diferentes técnicas de procesamiento de datos, graficación y análisis de resultados, logrando una comparación completa del comportamiento energético de la organización. Aquí, como pueden apreciar, encontramos unos datos reales recopilados de enero a diciembre. Con esos datos empezamos a realizar una limpieza de datos, que se detectó un registro incompleto en septiembre. Acción se validó contra la factura y se actualizó a 950 kilovatios hora. El resultado, datos confiables y listos para el análisis. En la normalización encontramos que para comparar con indicadores como horas de producción, se normalizaron los datos entre 0 y 1. Y eso nos permitió observar que agosto presenta el máximo consumo normalizado, 1.0. La tabulación nos ayudó para que se organizaron los 12 meses en una tabla para permitir un análisis secuencial. Entre ellos se identificaron tres periodos claros: bajo consumo de enero a marzo, consumo medio abril a junio, alto consumo de julio a octubre. En los estadísticos descriptivos encontramos que un promedio de 846 kilovatios hora, un máximo 980 kilovatios hora en agosto, un mínimo de 690 kilovatios hora en febrero, una desviación estándar alta. Esto demuestra que el consumo energético presenta variación significativa. Y encontramos la codificación. Los meses se codificaron del 1 al 12 para facilitar correlaciones y regresiones y nos permite aplicar modelos matemáticos. Aquí, como ustedes pueden apreciar, encontramos una gráfica de líneas. Es un consumo energético mensual. Representó la evolución del consumo de enero a diciembre. Resultados: se observa un crecimiento progresivo desde marzo hasta agosto y un descenso paulatino al final del año. En la gráfica de barras se comparó los consumos mensuales y el resultado: agosto es el mes más crítico, febrero, como pueden apreciar en la gráfica, es el más bajo. Ahora encontramos esta diapositiva del gráfico circular. Representó el consumo por trimestres. El resultado del tercer trimestre representa el 34% del consumo anual, como se puede apreciar en la diapositiva. Y encontramos un diagrama de dispersión en comparación entre el consumo energético y las horas de producción. Y el resultado, una correlación positiva de 0.92, indicando que a mayor producción, mayor consumo. Y como pueden apreciar, un histograma del consumo energético que nos representa la frecuencia de rangos de consumo. Y el resultado,
Pues el consumo se distribuye en tres rangos casi iguales, patrón estable, pero con picos altos, como pueden apreciar en la diapositiva. Análisis de resultados, lo más importante, ¿a qué nos llevó? En el análisis descriptivo, el comportamiento muestra una tendencia creciente debido a la mayor carga operativa durante los meses de alta demanda. En el análisis de tendencias, el incremento de marzo a agosto evidencia que mayor uso de máquinas industriales, climatización en temporadas cálidas, ampliación temporal de turnos. Se confirma una tendencia ascendente clara. En el análisis de correlación, pues la correlación de 0,92 entre producción y consumo energético indica que el consumo de maquinaria es el factor clave del aumento mensual. Y la interpretación, pues nos llevó que los meses críticos son julio, agosto y septiembre. Y la empresa debe intervenir el sistema energético para optimizarlo y se detecta sobrecarga operativa y uso ineficiente de equipos. Soluciones y propuestas de mejora. Encontramos mantenimiento preventivo, súper importante, lubricación y calibración de motores, revisión de bandas transportadoras, limpieza de filtros en sistemas de ventilación. El impacto nos ayuda a reducir entre el 8 y 12% el consumo mensual. En la implementación de iluminación LED, sustitución de luminarias fluorescentes por LED. El impacto súper importante, ¿por qué? Ahorro estimado del 5 al 7%. Cambios en los horarios de producción. Un tema muy importante. Programar parte de la producción en horas valle, tarifa reducida. Impacto. Disminuye entre 10 y 15% los costos energéticos. Encontramos también la automatización de sistemas. Súper importante, sería bueno entre las soluciones implementar sensores para encendido automático de ventiladores, control de iluminación y gestión térmica de equipos. El impacto sería un ahorro del 6%. Capacitación del personal, campañas internas de uso racional de la energía, apagada de equipos en descanso, control de fugas de aire comprimido. El impacto, un ahorro del 3 al 5%. Súper importante, ¿verdad? Capacitar al personal de las empresas para empezar a tener conciencia energética y ambiental también. Plan de eficiencia energética define metas de reducción anual, indicadores mensuales, reportes trimestrales. El impacto garantiza un seguimiento continuo. Conclusiones sobre la empresa Tecno Andes. El procesamiento de datos, la graficación y el análisis aplicado en este caso real nos permitieron primero identificar tendencias claras de consumo energético, detectar meses críticos, analizar la relación entre producción y consumo, formular estrategias de optimización energética. La empresa Tecnoandes ahora cuenta con un plan basado en datos reales que permitirá reducir costos, mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad de sus procesos productivos. Y conclusiones con relación a todo este tema es que el procesamiento de datos, la representación gráfica y el análisis de resultados son procesos interdependientes que permiten garantizar que los datos sean confiables, representar la información de manera clara y comprensible, y tomar decisiones informadas basadas en evidencia. Estas técnicas son fundamentales para cualquier proyecto técnico, investigación o actividad profesional en contextos productivos, académicos o tecnológicos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.